iniciamos. Muy buenos días, les damos la bienvenida a la celebración del 135 aniversario de la Academia Peruana de la Lengua. El día de hoy vamos a tener diferentes intervenciones y iniciará el doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. El doctor Marco Martos Carrera es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, poeta, ha obtenido el Premio Nacional de Poesía del Perú. Ha publicado 29 libros de poesía, entre ellos Poesía Junta y Castillos en el Aire. Libros y poemas suyos han sido traducidos al alemán, chino, holandés, húngaro, griego, francés, italiano y portugués. Un poema suyo, El Perú, ha sido traducido a 40 lenguas originarias del Perú. Ha participado en festivales de poesía y ferias de libro en Villahermosa, México, Granada, Nicaragua, entre otros países. Estimado, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días para Perú y buenas tardes, buenas noches para el continente europeo, nuestros amigos de España. Un saludo especial a Francisco Javier Pérez, que nos honra hoy día con su presencia. Él es el secretario general de la SALE, y un saludo también especial de igual manera para Julio Calvo Pérez, que es miembro correspondiente a la Academia Peruana de la Lengua y ha sido el director técnico del Diccionario de Peruanismos, cuya subida a las redes también festejamos hoy día en esta misma ceremonia. Quería contar brevemente que la Academia Peruana de la Lengua, fundada en 1887, tiene en verdad dos fechas. Una, el 5 de mayo, día de ese año en que la Real Academia Española decidió aprobar la fundación de la Academia Peruana de la Lengua, y otra, el 30 de agosto de ese mismo año, que fue el primer día que la Academia empezó a funcionar realmente, previas elecciones que llevaron a la presidencia a Francisco García Calderón y Landa, que había sido presidente de la República durante la época final del conflicto de la Guerra del Pacífico, y que es autor de un diccionario jurídico, razón por la cual estaba en la Academia. Él fue también rector de San Marcos. Entonces, los primeros tiempos de la Academia estuvieron marcados por la presencia de esta figura notable, arequipeño, Francisco García Calderón Landa, y naturalmente de Ricardo Palma, que había sido el autor de la iniciativa de la creación de la Academia Peruana de la Lengua. Palma fue posteriormente director o presidente de 1905 a 1919, y bueno, a lo largo de este siglo y 30 años y 35 años, se han sucedido en la presidencia las siguientes personas, o algunos, puede ser que olvide alguno. Uno es Javier Prado, que lo fue a la muerte de Ricardo Palma entre 1919 y 1921. En ese momento, cuando falleció Javier Prado, la Academia pasó momentos complicados porque algunos de sus miembros sufrieron persecución política, que no tenía que ver directamente con la Academia, pero sí contribuyó este hecho a, digamos, a resentir las labores de la propia Academia. Y fue una época turbulenta también, que en realidad solamente finalizó en los años 30. De tal manera que podemos decir que las vicisitudes de la Academia Peruana de la Lengua tienen que ver mucho con lo que ocurre en el país. Lo mismo pasa en otros países, como tenemos ahora el ejemplo triste de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pero eso también pasó en menor medida aquí en el Perú en esos años 30. Esta noche oscura, digamos, terminó en 1934 con la presidencia de José Larriba Agüero, un intelectual pues de primerísimo rango, que dio lustre, dio prestigio a la Academia y mantuvo la presidencia hasta el año 44. Le sucedió otro personaje muy importante en la historia del Perú, que es Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde
que fue, bueno, un hombre importante en las Naciones Unidas, fue presidente de la Asamblea General en algún momento, dio impulso, digamos, viajero a la academia, porque en realidad él estuvo poco tiempo en el Perú, pero mantenía la presidencia. Sin embargo, ocurrió un hecho muy importante durante su presidencia en el año 51, que fue justamente la fundación de la SALE. Y la Academia Peruana de la Lengua estuvo presente en esa reunión de México que impulsó el presidente de México, Miguel Alemán. Y justamente le cupo el honor a la Academia Peruana de que el secretario de ese congreso fue peruano, fue José Jiménez Borja, a quien, a quien rindo aquí homenaje. El Jiménez Borja fue más tarde también presidente de la Academia. A la muerte de Víctor Andrés Belaunde, que ocurrió en 1966, le sucedió Aurelio Miro Quesada, a quien también rindo homenaje, porque Aurelio Miro Quesada reorganizó la academia, le dio un estatuto, le dio continuidad, creó el boletín de la academia. Había habido un boletín anterior hecho por Ricardo Palma y otro por Javier Prado, pero el boletín es el nombre clásico de la revista que ahora está indexada en las más altas categorías, digamos, de esta exigencia contemporánea, pero Aurelio Mecosá fue el que la impulsó. Y él impulsó también el ingreso de varios académicos. Teníamos muy pocos académicos y con él ingresaron 8 o 9 académicos que dieron lustre a la academia, entre ellos Luis Alberto Sánchez, a quien también rindo una palabra de homenaje. Y a Miro Quesada le sucedieron Jiménez Borja, que ya mencioné, Augusto Tamayo Vargas, un hombre de gran talento organizativo, que fue también decano de la Facultad de Letras de San Marcos, Estuardo Núñez, que vivió hasta 105 años, es el académico que más años ha vivido en todas las asociaciones de academias, un destacadísimo estudioso de los viajeros en el Perú, un hombre de fina pluma, un maestro ejemplar. Y finalmente, en los últimos tiempos han presidido la academia Luis Jaime Cisneros, de muy grata recordación, profesor de muchos de los académicos ahora, que estuvo entre el año 91 y el año 2005, y aparte de mí mismo, la otra persona que ha ocupado la dirección es Ricardo Silva de Esteban, de 2014 y 2017. Entonces, yo quiero decir que a lo largo de ese tiempo, las academias han ido, la academia peruana particularmente, pero todas las academias han ido, digamos, impulsando naturalmente el estudio español. Y aquí vale una disquisición a propósito de las polémicas que existen entre, entre algunos defensores de las lenguas originarias de América y los que usan el español. Estas polémicas en realidad no tendrían por qué existir, porque la elección del español como lengua, digamos, franca en todos nuestros países y en el Perú también fue una libre elección de los pueblos. Producida la independencia respecto de España, estos países elegimos el español. Y el español es la lengua franca en todo el territorio del Perú y es a la que nos remitimos constantemente. De todas maneras, un distanciamiento entre el español y las otras lenguas se ha pasado a una convivencia. Hay una frase que, que pertenece a un poeta que se llama Rodolfo Inostroza, un poeta muy querido en el Perú, falleció hace muy poco, que dice de nuestro país que el Perú es un país de extremo occidente. Pretensión diría, sería mucha decir que somos del centro occidente. Él dice somos de extremo occidente. Pero no solamente eso, somos de extremo occidente y somos un país diverso, un país distinto, un país atravesado, atravesado por las lenguas originarias. Somos un país andino. Esa idea en realidad combina con la de otros intelectuales en el pasado, como Ernesto More. Ernesto More, que fue un escritor nacido en Puno, amigo de César Vallejo, un hombre que en Puno aprendió idiomas, aprendió alemán, por ejemplo, porque su padre podía pagarle esta instrucción, y él dice que
sin los Andes no existe el Perú. Parece que es una idea clave. El Perú está marcado por la costa, la enorme costa del Pacífico, por los Andes y por la selva. Y al contrario de lo que nos dicen a veces en el colegio, costa, sierra y selva, como regiones separadas, estas regiones están unidas transversalmente. Esta es una opinión también de los historiadores. El peruano constantemente está atravesando la cordillera para llegar hasta la Amazonía. Y en ese ir y venir se forja la nacionalidad. Y hay poetas que han pasado por, digamos, eh, soñadores de un pasado colonial, y en realidad son eso, pero también poetas del presente. Me refiero especialmente a José Santos Chocano, que es recordado por su poema Los caballos de los conquistadores, pero yo quisiera recordar el conjunto de su obra que atraviesa todas las regiones del Perú en sus textos. Y ese es el ideal. Y ahora, volviendo a la academia, quiero, quiero mencionar esto, que este cambio de actitud en la academia peruana, de modo especial, se manifiesta por un interés vivo por las otras lenguas, como estimulando su estudio, eh, tratando de buscar acercamientos, viendo cuál es la influencia del quechua, de la aymara, de las 40 lenguas de la selva en el español contemporáneo que nosotros usamos. Los, los, los estudios de estas lenguas están siendo propiciados por la Academia Peruana de la Lengua. Yo diría que esa es la marca de estos últimos años. De los 20 libros que hemos publicado en los 3 últimos años, hay 5 o 6 por lo menos que se refieren a estas otras lenguas. Y una muestra de ese trabajo es justamente el diccionario que hoy día vamos a inaugurar en la segunda parte de estas exposiciones. Entonces, yo quisiera, digamos, tener una palabra de recuerdo también por los académicos que han fallecido en estos años, que son varios, ¿cierto? Recuerdo particularmente a Ismael Pinto, a Edgardo Rivera Martínez, a José León Marandiarán, a Carlos Torneboas, que han fallecido en estos años y nos han dejado, la verdad, huérfanos sin su asistencia. Pero la vida continúa y la academia está haciendo lo posible por incorporar a nuevos miembros. De 30 que teníamos, nos hemos reducido a 21. Acabamos de subir a 24 y seguramente en las próximas semanas llegaremos a 27, dejando para más adelante cubrir las otras 3 vacantes que nos, que nos faltan. Yo quisiera agradecer vivamente a los académicos que me han acompañado todos estos años en el trabajo de la Junta Directiva, y también al personal administrativo que, digamos, haciendo de tripas corazón, como se dice en la lengua diaria, mantienen viva una academia que ha pasado con muchísimas dificultades. Hoy es día de celebración y no voy a contar las dificultades que hemos pasado en estos meses y años de pandemia, pero quiero decir que al fondo hay luz. Hemos sido pesimistas de la realidad y optimistas del futuro, y continuamos siéndolos. Yo quiero agradecer vivamente a todos ustedes por su presencia aquí y agradecer particularmente también a la secretaria ejecutiva de la academia, la señorita Magali Rueda, quien nos ha acompañado muy bien en este tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Marco, por su intervención. La siguiente participación estará a cargo del académico Osvaldo Holguín Cayo, quien disertará sobre Ricardo Palma, propulsor de la Academia Peruana de la Lengua. Osvaldo Holguín es doctor en Historia y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado los libros Bibliografías de Raúl Porras Barrenechea en 1986, Ricardo Palma, Tiempos de Infancia y Bohemia, Ricardo Palma en 1994, Páginas sobre Ricardo Palma en 2001, Poder, Corrupción y Tortura en el Perú de Felipe II, Cafés y Fondas en Lima Ilustrada y Romántica 2013, y El gato en la literatura peruana de Melgar a Chocano, Antología y Divertimento. Y artículos en libros y revistas del Perú y España. Ha editado también Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma en 2003 y Los Cronistas del Perú de Raúl Porras Barrenechea en 2014.
Ha realizado investigaciones y asistido a congresos en España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Chile y Puerto Rico. Es miembro de número de las Academias Nacional de la Historia y Peruana de la Lengua, del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y del Instituto Ricardo Palma, y miembro ordinario del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia. Estimado, tiene usted la palabra. Disculpe, ¿podría reactivar su audio, por favor? Digo que voy a ocuparme de un tema que otros investigadores ya han tratado, pero que, sin embargo, requiere de algunas precisiones, como todos, ¿no? Lo van a advertir en los siguientes minutos. El tema es el de Ricardo Palma, la Real Academia Española y los peruanismos. Voy a presentar en primer lugar a Palma como un correspondiente peruano muy entusiasta y muy decidido a instalar la academia correspondiente en Lima en 1887, para después de algunos años y de haber participado en las sesiones académicas de Madrid entre 1892 y 1893, durante las celebraciones del cuarto centenario de Cristóbal Colón, convertirse en un crítico acalorado, apasionado de la Academia Española, que no le aceptó muchas voces, muchos términos americanos y peruanos que él propuso en esas sesiones académicas. Pasaron los años y finalmente Palma se vio invitado a intervenir directamente en la segunda instalación de la Academia Peruana en 1917. Para entonces, el viejo escritor limeño, tradicionista insigne, había dejado de lado sus querellas y sus reclamos a la Academia Madre. Debo empezar recordando cómo Palma fue un apasionado de la lengua española desde la adolescencia. Fue un lector constante de los clásicos del siglo de oro, especialmente, y de ello dan prueba sus obras. Hay estudiosos que han enfocado la presencia de Quevedo, de Cervantes, especialmente en las tradiciones peruanas, de muchas maneras. Consecuentemente, Palma consultó el diccionario académico infinidad de veces. Fue un asiduo consultor del diccionario. Consideraba que el diccionario legitimaba las palabras, que tenía autoridad para legislar sobre la lengua. Como hombre del siglo XIX, apreciaba mucho el saber contenido en el diccionario de la Academia Española, obra que consultaba a menudo buscando la corrección de sus propios escritos. Pero muy pronto, Palma se dio cuenta de que el diccionario académico no recogía muchísimos términos americanos y peruanos. Tuvo entonces en mente convertirse en un colaborador lexicográfico de la academia. Y hacia 1875, en la tradición Carta Canta, dijo lo siguiente: voy a reclamar ante la Real Academia de la Lengua de la expresión Carta Canta, para que tenga los honores de peruanismo. Más tarde,
más tarde, en 1876, y sin que se sepa a quién fue dirigida, redactó una lista de 72 voces peruanismos. El documento está guardado en los archivos de la RAE en Madrid. No era, sin embargo, Palma el primer peruano interesado en esta materia. Muchos sabemos que Pedro Paz Oldán Yunanue, más conocido como Juan de Arona, algunos años antes ya había estudiado algunos peruanismos y los había hecho materia de un trabajo publicado en una revista limeña de corte académico y cultural. Posteriormente, entre el año 83 y 84 del siglo XIX, Arona reuniría ese trabajo en su importante diccionario de peruanismos. Pero volviendo a Palma, lo cierto es que a partir de 1872, su renombre, su prestigio, crece enormemente en el Perú, en Hispanoamérica e incluso en cierta medida en España, debido a que en ese año, 1872, sale de la imprenta el primer volumen de tradiciones, una recopilación de algunas, no todas, de las tradiciones que hasta entonces había escrito. Y esto le dio mucho prestigio, mucho renombre, reitero, a lo largo y ancho del mundo hispanohablante. Los académicos Manuel Tamayo Baus y Tomás Rodríguez Rubí, junto a Francisco de Paula Canalejas, propusieron a la Corporación Madrileña que Palma, comillas, distinguido literato del Perú, fuese proclamado académico correspondiente extranjero. Propuesta que secundaron los numerarios José Selgas y Carrasco, Antonio Arnao y Vicente Barrantes. La propuesta fue aprobada por amplísima mayoría el 11 de abril de 1878, atendiendo, cito, a sus conocimientos lingüísticos, méritos literarios y demás circunstancias recomendables. Fin de la cita. Palma se carteaba con Tamayo Baus, secretario perpetuo de la Academia, y Rodríguez Rubí, y en gratitud les iba a dedicar las tradiciones, una carta de Indias y la trenza de sus cabellos, respectivamente. A Canalejas le dedicó el grupo de tradiciones titulado Siluetas. La RAE practicaba desde 1870 la política de crear academias correspondientes en los nuevos estados hispanoamericanos. Pero esto exigía el nombramiento de un suficiente número de correspondientes. Sin estos correspondientes, no era posible crear academias. A su vez, nombrar correspondientes americanos demandaba conocer y apreciar sus méritos literarios, lingüísticos, oratorios, intelectuales, en una palabra. Hasta entonces, y en los siguientes años, la RAE nombró correspondientes en el Perú a Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Ignacio de Vivanco, Manuel Pardo y Lavalle, Pedro José Tordoya, Ricardo Palma, Manuel de Mendiburu, Francisco García Calderón, Eugenio Larrabiur Yunanue, José Antonio de Lavalle, Pedro Paz Oldán Yunanue, José Antonio Roca y Boloña, Juan Antonio Ribeiro, Manuel Tobar, Luis Benjamín Cisneros, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, Ricardo Rosell y César Goicoechea. En 1886, Palma
no solo era el más antiguo de los correspondientes peruanos, por lo cual legítimamente era llamado el decano de los correspondientes, sino que a él, y cito a un historiador de este tema, muy querido por sus extraordinarios trabajos sobre el periodo colonial, don Guillermo Lomán Villena, quien dice que a Palma se debía la propuesta de muchos de esos académicos para el otorgamiento de la venera, de la estimada venera madrileña. Al haberse incrementado el número de peruanos correspondientes, en consecuencia, fue natural pensar en establecer una corporación que los juntara, como existía en otros países. Palma no podía ser ajeno a la idea y la fomentaba, por lo menos desde 1884. Manuel Tamayo Baus, ya mencionado, mantenía una puntual correspondencia con Palma por la mutua amistad y admiración que se profesaban. Tamayo Baus confiaba plenamente en Palma y hasta le había asegurado que se había propuesto, cito a Tamayo Baus, que no se nombrase ningún académico correspondiente en el Perú sin que previamente le hubiera usted, Palma, concedido el exequatur. Fin de la cita. Ambos, Tamayo Baus y Palma, desde 1885, trataron el tema de la fundación de la Academia Peruana más de una vez, y Tamayo instó a Palma a darle, comillas, un alegrón acabando ya de fundar la Academia Peruana, de una buena vez. Y, nuevamente comillas, venga pronto la propuesta y sea de usted la gloria de haber contribuido a dar vida a una institución capaz de fomentar los intereses de la lengua y la literatura en un país tan culto como el Perú. Sin embargo, todos estos antecedentes requieren algunas precisiones y para eso estamos los historiadores. Si bien la RAE, a través de su secretario perpetuo Tamayo Baus, impulsaba la creación de la Academia Peruana mediante epístolas como las que dirigía a Palma, el trámite para darle vida debió ser iniciado por los mismos académicos correspondientes, los cuales tuvieron que solicitar a la RAE la autorización necesaria. Por tal razón, Palma y los otros ciudadanos peruanos tuvieron que reunirse muchas veces limando asperezas de origen político, por ejemplo, a fin de llegar al ansiado acuerdo. Palma jugó un papel decisivo por su liderazgo intelectual, por ser el académico decano, o sea, el más antiguo, y por su condición de director de la Biblioteca Nacional. La múltiple y esforzada labor que Palma desempeñó justifica llamarlo factotum, en la primera acepción que el diccionario otorga a este precioso latinismo. Persona de plena confianza de otra y que en nombre de ésta despacha sus principales negocios. Según Palma, los 12 correspondientes fueron inauguradores de la Academia Peruana, no fundadores. Igualmente, Palma nunca se atribuyó la condición de fundador. A fin de dar curso al proceso, como he dicho, los académicos correspondientes se reunieron el 21 de marzo de 1887 y acordaron que Palma, como decano, solicitara a la RAE la autorización que hacía falta para instalar la Academia Peruana.
Tal como se esperaba, la autorización fue dada en Madrid el 5 de mayo del mismo año. Por unanimidad y con íntimo júbilo, según el director de la RAE, el limeño Juan de la Pezuela, conde de Cheste, y del académico secretario Tamayo Ibaus. En la necesidad de señalar una fecha para recordar el nacimiento, creación o fundación de la Academia Peruana de la Lengua, el 21 de marzo de 1887, día en el que los correspondientes nacionales acordaron solicitar a la RAE el permiso para instalarse como Academia Peruana, tiene más títulos que el 5 de mayo del mismo año, día en el que la RAE concedió dicha autorización. Con notorio error, esta última fecha figura en consultados repertorios en línea. El gobierno presidido por el general Cáceres, el valeroso jefe de la resistencia en la Sierra Central del Perú durante la Guerra del Pacífico, acogió con mucho agrado el surgimiento de esta institución, que incluso acogía, que incluso, digamos, estaba conformada por algunos enemigos o adversarios políticos, tales como el mismo Palma, que había sido colaborador de otro caudillo peruano de aquellos tiempos, el general Iglesias. Y no solo Palma, sino también García Calderón, Lavalle, Larrabiu Unanue, Tobar y otros, podían pues mostrar un pasado que en nada se aproximaba a la tendencia política y a la línea de acción del gobierno del general Cáceres. Dadas las trayectorias de los numerarios, era claro que el nacimiento de la academia no podía transcurrir al margen de la política. Y yo sospecho, prácticamente estoy seguro, de que los mismos avatares, las mismas circunstancias y dificultades tuvieron lugar en el surgimiento de otras academias hispanoamericanas. Es más, el propio Tamayo Ibaus, en alguna carta a don Ricardo Palma, le expresó cómo en la Academia de Madrid, en la Academia Madre, estaban reunidos académicos de diferentes tendencias, los cuales, enhorabuena, ponían entre paréntesis sus particulares aficiones y todos podían conversar, juntarse y discutir los asuntos académicos sin que la política perturbase esas conversaciones. Pesó mucho, sin embargo, el que Félix Cipriano Coronel Segarra, amigo de Palma y otros condecorados, el último de los nuevos académicos, se desempeñara nada menos que como ministro de Justicia e Instrucción Pública, condición ventajosa en extremo que seguramente sopesaron los académicos cuando propusieron su nombramiento a la vieja institución madrileña. La instalación académica se produjo con mucha solemnidad el 30 de agosto del año 87, festividad de Santa Rosa de Lima, en el Salón General de la Universidad de San Marcos. La organización de la ceremonia corrió a cargo del académico secretario Luis Benjamín Cisneros. Asistieron Cáceres, el arzobispo de Lima, el ministro español, señor Ojeda, los presidentes de las cámaras, los ministros de Estado, etc. Palma leyó el discurso de orden, un extenso trabajo sobre la literatura peruana durante el virreinato, manifestando en él que su mayor anhelo era que la Academia Peruana participara en el enriquecimiento del diccionario mediante la inclusión de las voces peruanas. Comillas. Desde hoy conquistamos el derecho de que tomen carta de naturalización en el idioma voces que son nuestras, exclusivamente nuestras, y que por escrúpulos de purismo desdeñan nuestros escritores
más atildados. Fin de la cita. Hubo obsequio de medallas conmemorativas de plata y de bronce. La Academia Española celebró el fausto acontecimiento y Tamayo Baus, exultante, le escribió a Palma, comillas, triunfó usted, mi querido amigo, a usted se debe el milagro. Usted ha hecho por el Perú y España algo más importante que un tratado de comercio o cosa parecida. Para usted, mi predilecto amigo, un chaparrón de plácemes y un abrazo muy apretado. Fin de la cita. Algunos años después, Palma visitó España entre 1892 y 1893 como uno de los delegados del Perú a las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América. Entre esas celebraciones estuvieron varios congresos de distintas profesiones y de distintas disciplinas. Palma, durante los meses de su estancia en España, tuvo una vida muy activa, concurrió a muchísimas celebraciones, escribió cartas, hizo informes muy detallados para el diario El Comercio de Lima, estableció nuevas relaciones con diversos intelectuales, no solo españoles, sino también hispanoamericanos, concurrentes como él a esas celebraciones. De todo ello también hizo memoria en un precioso librito titulado Recuerdos de España. Pero lo que no le gustó a Palma, lo que realmente amargó en cierta manera su feliz itinerario hispano, fue el rechazo de la Academia de Madrid a algunas voces que él propuso en las primeras sesiones académicas a las cuales él concurrió. Encontró, pues, una muy grande resistencia a la aceptación de estas voces americanas, a pesar de justificar Palma en presencia de todos los académicos reunidos, su legitimidad, ¿no? A pesar de expresar de muchas maneras que estaba plenamente justificado su ingreso en el diccionario. Sobre esta materia, Palma se manifestó en muchas ocasiones. En una de ellas dijo lo siguiente: propósito muy hispanófilo fue, pues, el que me animó cuando en las juntas académicas a que concurrí, empecé proponiendo la admisión de una docena de vocablos de general uso en América. Eran poco más de 350 las palabras anotadas en mi cartera, las que intentaba ir poco a poco proponiendo para discusión. Después del rechazo de una docena de voces por mis propuestas, me abstuve de continuar, convencido de que el rechazo era sistemático en la corporación. Algunos académicos, sin embargo, como Castelar, Campoamor, Cánovas, Valera, Castro Serrano, Balaguer, Javier y Núñez de Arce, le dieron la razón. Vencido en su incomprendido proyecto legitimador, defendido con extrema pasión ante el sorprendido cuerpo académico, Palma, comillas, creyó deber manifestar que la Academia del Perú no volvería a reunirse y que en aquel país se crearía una lengua que fuese instrumento eficaz para la manifestación de todas sus ideas y de todas sus necesidades. Fin de la cita. Castelar, en tono apaciguador, le contestó que el Perú seguiría usando la lengua castellana
y ufanándose con su gloriosa literatura. En carta privada a su esposa, Palma le confesó: me derrotaron en la aceptación del verbo presupuestar, después de discusión que ha durado 3 jueves. Solo Castelar, Fabié, Campoamor y Balaguer votaron conmigo. En contra hubo 17 votos. El tiempo le dio la razón a don Ricardo. Presupuestar figura en el diccionario de la lengua española solo desde la 20ª edición de 1970. Antes, en las ediciones de 1927 y 1950, presupuestar fue consignado solo como barbarismo. En reciente historia oficial de la erudita corporación, por el lexicógrafo Alonso Zamora Vicente, se lee lo siguiente, comillas: las actitudes que Palma recuerda son muy notorias en las actas de aquellas sesiones a las que acude. La insistencia de Palma en defensa de sus propuestas se estrella ante la escasa receptividad de los académicos españoles. Fin de la cita. Estas palabras de un distinguidísimo académico hispano me eximen de abundar en el tema. Lo cierto es que los académicos españoles no estaban aún preparados para reconocer el derecho de los hispanoamericanos de verse identificados en el diccionario que todos consultaban. Palma fue el primero que propuso su aceptación e hizo cuestión de Estado. Regresó a Lima don Ricardo y efectivamente la academia, no solo por el fracaso de Palma, sino también por obra de la Parca, dejó de funcionar durante muchos años. Sin embargo, Palma no se cruzó de brazos. En 1896 publicó Neologismos y Americanismos. Y en 1903, 2.700 voces que hacen falta en el diccionario, papeletas lexicográficas. Ambos trabajos lo alejaron de lo que él más deseaba, que era escribir literatura, la literatura de las tradiciones. Pero lo pusieron en contacto con muchos textos viejos, nuevos, modernos incluso, sobre esta exquisita materia lexicográfica que él abrazaba con tanta pasión en sus últimos años de actividad intelectual. Desde luego, ambos libros fueron objeto de crítica favorable, unas veces negativa, otras. Y tuvieron que pasar muchos años, como es fácil darse cuenta, hasta 1917, cuando la Academia Madre volvió a gestionar no solo ante los académicos correspondientes peruanos, que ya eran muy pocos, solo quedaban vivos 2 de los 12 fundadores, sino también ante otras academias, los pasos necesarios para que estas corporaciones resucitaran. Pues prácticamente lo que hacía falta era resucitarlas, al no haber tenido ninguna actividad, no uno, sino muchos años. Y Palma, honrado por esta invitación, esta solicitud, tuvo mucho placer en contribuir por segunda vez, con mucha decisión, a pesar de su ancianidad, al resurgimiento de la Academia Peruana. En consecuencia, los nuevos académicos propuestos por don Ricardo fueron los siguientes.
Muchos de los nombres que voy a mencionar son bastante conocidos en el Perú y en Latinoamérica en general. José de la Riva Güell, Víctor Andrés Belaúnde, Óscar Miró Quesada de la Guerra, Juan Bautista de la Valle, José Gálvez Barrenechea, José María de la Jara Ureta, Alejandro Deustua y Javier Prado Ugarteche. Instalada por segunda vez la academia en 1917, los académicos decidieron nombrar a Palma académico ad perpetuam, a perpetuidad. Y en tal condición falleció Palma en 1919. Creo que he tomado más tiempo del que tenía. Agradezco mucho la paciencia de todos. Muchas gracias. Agradecemos al académico Osvaldo Holguín Cayo por su interesante exposición. La tercera participación estará a cargo del académico Francisco Javier Pérez, quien tendrá a su cargo la presentación del Diccionario de Peruanismos Di Perú, versión en línea. Francisco Javier Pérez es lexicógrafo, historiador de la lingüística y ensayista de temas literarios, licenciado en Letras, magíster y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello. En esta universidad dictó, entre otras cátedras, la de Teoría Literaria, Morfosintaxis del Español e Historia de la Lingüística. Ha sido invitado a dictar cursos en Lexicografía y Lingüística Cultural en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Pedagógica Libertador, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica Cecilio Acosta y la Universidad de La Sabana. Sus trabajos de investigación están centrados en la teoría y praxis lexicográficas, en lexicografía histórica del español americano, en la reconstrucción de la historia de la lingüística venezolana e hispanoamericana, con especial énfasis en la historia de los diccionarios, en el estudio de la historia de la ciencia lingüística y en lingüística cultural y lingüística de la literatura. En la actualidad es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, con sede en la Real Academia Española. Coordina la colección Clásicos Azale, que edita esta asociación con el patrocinio de la Fundación José Manuel Lara. Asimismo, trabaja desde hace años en el estudio sobre la presencia del bellismo en España, del que ha presentado algunos resultados en el boletín de la Red Academia Española y en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Autor de una amplia bibliografía con 30 libros publicados sobre lexicografía del español, teoría y crítica de diccionarios, español de América, lingüística de la literatura e historia de la lingüística. Estimado, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por esta presentación. En primer lugar, debo decir que me siento muy honrado de poder participar en un acto de tanta trascendencia como es este que hoy se lleva a cabo, donde se conmemora una fecha tan importante para la Academia Peruana de la Lengua. Hemos escuchado, bueno, y por supuesto, comienzo saludando a todos los académicos que están conectados, tanto peruanos como hispanoamericanos y de otras partes, a las personas que están también siguiéndonos y muy especialmente a don Marco Martos, el director de la Academia, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua. La Academia Peruana, acabamos de escuchar en esa brillante intervención del doctor Holguín, donde nos esboza o hace el retrato precioso de los primeros tiempos de esta importante corporación. Hemos escuchado realmente el empeño estupendo, no solamente de Ricardo Palma, sino de muchos otros escritores y académicos que serían después de esta corporación, para instalar dentro del ámbito hispanoamericano una corporación que al día de hoy es una de las más potentes, las más necesarias dentro del esquema global de la lengua española del presente. Asimismo, antes, don Marco
había señalado también había hecho un recorrido estupendo por básicamente las figuras directivas de esta corporación, y destacaba algo que me parece, y quiero comenzar a quedarnos. Y yo creo que eso caracteriza el destino. Sufrimos altibajos que son producto de las vicisitudes políticas, son productos de los problemas presupuestarios. Subrayo la palabra en honor a Ricardo Palma, ¿verdad? Eh, que, eh, que por las que pasan las instituciones nuestras. Pero por otra parte, yo siempre comento que las academias son tan fuertes, tan resistentes, que son capaces de superar dictaduras, que son capaces de superar regímenes para quienes no importamos nada en el concierto de la cultura de nuestros países. Y allí estamos, ¿verdad? Ahí estamos resistiendo. Ahí estamos haciendo una fundamental, educativa, descriptiva de la lengua, promotora de la mejor literatura en cada uno de los países en donde el español se habla en nuestro continente. Dicho esto, y lo conecto con lo que voy a decir seguidamente sobre el magnífico diccionario de peronismo que hoy vamos a presentar en su versión en línea. Bueno, justamente esa tarea es la que nos compete, la tarea de ofrecer nuestro registro de la lengua española en cada uno de los países, de la manera más científica, más sistemática y más elogiosa de nuestro español. Esa situación que destacaba muy certeramente el doctor Holguín del rechazo de la Academia Española del tiempo de Palma, esos primeros años del siglo XX, donde los académicos españoles no admitían algunas de las voces más fundamentales, o en general no admitían nuestras formas de hablar. Hoy eso está felizmente superado. Y está superado porque las academias todas han hecho el precioso esfuerzo de describir nuestro español y de describirlo de la manera, como decía antes, más rigurosa, más sistemática, más amorosa también, porque digamos, lo sistemático no anula el amor a la lengua, que es finalmente el que mueve todas nuestras acciones. Hoy en día esa situación tan lúgubre que el doctor Olin señalaba está superada, y las academias todas, gracias a esta institución que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, que las congrega a todas, al día de hoy 23 academias de la lengua española en todas partes del mundo, incluyendo la Real Academia Española, en condición de igualdad me refiero, no en esa condición que tenía en el tiempo de Palma, donde la Academia Española parecía ser la rectora de los destinos de la lengua, sino al contrario, todas las academias con una situación de igualdad decidimos lo que es la lengua española en el presente. Y el postulado que nos ampara es el del panhispanismo. El panhispanismo es la clave para darle curso franco, democrático y amplio a la lengua de América, al léxico español de América, dentro de este amplísimo ámbito de esta lengua gigantesca que hoy hablamos. La aceptación de estos principios, en primer lugar, por parte de la propia Real Academia Española, y después de todo el concierto de las academias, ha hecho que el diccionario de americanismos o el diccionario de la lengua toda en el presente sea un diccionario que reciba con beneplácito los aportes de cada una de nuestras instituciones como confirmación del léxico que nos caracteriza en esa, por otra parte, también vastísima geografía de la lengua española en América.
Hace unos 3, 4 años yo estuve visitando la Academia Peruana de la Lengua y me traje algunas publicaciones de la Academia, pero entre las que me traje con gran interés fue la versión en papel del diccionario de peruanismos que firmaba el doctor Julio Calvo Pérez, obra de la Academia peruana en su representación y de todas las autoridades que en ese tiempo la habían promovido, entre otras justamente don Marco en su primer periodo como director de la Academia Peruana. Y esa obra a mí me cautivó desde ese momento. La tengo aquí conmigo, ¿verdad? La he revisado justamente para esta tarde o esta mañana para ustedes, porque me pareció un trabajo tan potente, un trabajo tan notable, tan riguroso, tan exhaustivo, tan amplio por otra parte, que dejaba allí refrendada la lengua de Perú en sus distintísimas facetas, en sus riquísimas facetas. He tenido estos días, después de la invitación que recibí, el placer de volver a revisar esta obra y visto, estoy ahora persuadido más que antes de su riqueza. Aquí aparece el retrato del Perú en sus palabras cotidianas, aparece el retrato del Perú en sus palabras indígenas o de origen indígena, aparece el retrato del Perú en sus propuestas para comprender la realidad cotidiana. Aparece ese retrato para mostrarnos la manera, la culinaria peruana, que como ustedes saben mejor que yo, es un tema ya instalado dentro del imaginario americano y mucho más allá, para caracterizar al Perú o para individualizar al Perú en sus rasgos más importantes, etcétera. Aquí está una lengua viva, por otra parte, es un diccionario que recoge la lengua viva del Perú. Entonces, claro, cuando hoy esta obra ya es una realidad, en una plataforma diferente a la del papel, eh, que todos adoramos, por supuesto, la plataforma del papel es para nosotros la base de todos nuestros empeños, pero también hay que entender que hoy en día la plataforma informática es fundamental para divulgar el conocimiento de todo lo que hacemos y para divulgar nuestras propias obras, que el costo tremendo que tiene la divulgación de nuestro trabajo hace que muchas veces estos esfuerzos te queden reducidos a unas pocas personas. Entonces decía, la presentación hoy del formato electrónico de este precioso diccionario lo va a catapultar a unas geografías a una geografía amplísima, no solamente de la lengua española, sino del mundo entero. Y lo que digo no es una exageración, lo que digo es un elemento absolutamente o un aspecto real que sabemos todos que es así, eh, eh, en donde la lengua del Perú va a empezar a circular gracias a este diccionario y va a circular de manera cierta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces las voces de nuestros países son entendidas o interpretadas de cualquier manera por personas comunes y corrientes que desconociendo muchas veces lo que en sí significan y cómo se originan, usan esas voces y las usan también de cualquier forma. Un diccionario tiene también, en este sentido, un aporte o cumple un aporte educativo o capital, que es indicarle a cualquier usuario peruano o no peruano cómo y qué significan estas voces, cómo se usan, qué significan, en qué contextos puedo usarlas con solvencia. Esto que en el papel está cumplido, está aún más logrado en esta versión en línea que también he tenido el placer de revisar para esta presentación. Es una herramienta de una utilidad enorme. Con colocar en un buscador muy simple
aquella palabra o aquella frase que queremos saber si se usa en el Perú y cómo se usa en el Perú, qué significa para el Perú, allí aparece la respuesta de una manera instantánea, donde nos dicen que o no está la palabra registrada, cosa que ya es una primera alerta de si el uso se refrenda o no. Los diccionarios, como sabemos, son instrumentos siempre imperfectos por definición. Siempre faltan acepciones, siempre faltan voces, pero es una constatación ya de entrada importante cuando una voz no aparece en un diccionario, por ejemplo, en el caso, pero yo hice mis constataciones muy generales, ¿verdad? Porque mi conocimiento del léxico del Perú es, como ustedes también comprenderán, bastante pobre, lo debo decir, pero hice mis constataciones con lo poco que conozco y con gran emoción he visto que estaban allí recogidas en este diccionario y que el conocimiento que yo tenía de esas voces era el conocimiento correcto de ellas. Entonces, comento, la versión en digital de esta obra va a ser que entre en un circuito de importantes diccionarios de la lengua española, regionales o generales, amparados por las academias o no, que ya hoy en día están a disposición de todas aquellas personas que se interesan por nuestra lengua. Eso hace que esta importante tarea sea, a mi juicio, aplaudida sin ningún tipo de restricción. Eh, en esta misma idea, fíjense, aquí se menciona mucho en esta edición en papel el diccionario de americanismos que dirigió nuestro magnífico colega y amigo Humberto López Morales en la oportunidad en que se desempeñó como secretario general de la Asociación de Academias. Don Humberto logró que el año 2010 ese diccionario, hablado por todas las academias, se presentara. Casualmente o no casualmente, ese diccionario se imprimió en Lima. Es interesantísimo esta conexión, ¿verdad? Que yo quiero dejar hoy aquí en nuestro acto. Se presentó en Lima. Y ese diccionario de americanismos, que recoge, por supuesto, una gran riqueza de voces para el Perú, marcadas para el Perú, lo hace también para todo el resto de la lengua española. Entonces, ese diccionario ya en la Asociación de Academias queremos, y como un clamor, como una petición de todas las academias, queremos que tenga una segunda edición. Y esa segunda edición la estamos visualizando y Dios mediante presentaremos una pequeña muestra en el Congreso de Arequipa, el Congreso de la Lengua Española de Arequipa, el próximo mes de marzo del próximo año. En esa muestra yo presentaré una idea digital del diccionario de americanismo. Y para ello, en la tarea adelantada por la gran mayoría de las academias de la lengua española de haber concretado sus diccionarios regionales y de haberlos puestos en línea, va a ser de una enorme utilidad. Dicho esto, estoy casi diciendo que el diccionario de peruanismos en su versión digital va a pasar, vamos a decirlo así, íntegro a ese diccionario de americanismo que ahora, sin las restricciones que impone el papel, va a permitir que todo lo que ustedes en la Academia Peruana han refrendado como voces para Perú estén allí recogidas en ese gran diccionario de americanismos en su segunda edición, perdón, avalado por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Entonces, a mí me ha emocionado mucho, lo digo con toda franqueza, saber que podemos contar ya con este diccionario de peronismo de la Academia Peruana en una versión digital, porque sabemos también las dificultades que implica pasar del papel a lo digital. También al revés, hay enormes dificultades, pero pasar del papel a lo digital es un salto que no solamente exige una amplitud mental por parte de los académicos y de las academias, sino que exige también una tarea técnica de gran finura, de gran precisión, de meticuloso
hacer, que muchas veces por la falta de medios no podemos hacerla. Entonces, cada vez que yo tengo noticias de que alguna academia de la lengua española ha versionado sus diccionarios regionales o particulares o nacionales, como lo queramos llamar, en versiones digitales, me contenta mucho. Y me contenta mucho por lo que acabo de decir, porque facilita el compendio de toda la enorme riqueza de la lengua española en América. Lengua que hoy, si quisiéramos dar una cifra, hablamos en América, me refiero a unas 530.000 personas, entendiendo por 600 millones de personas, dije millones, me refería a millones, ¿verdad? 530 millones de personas, entendiendo que la lengua toda española la hablan hoy 600 millones de personas. Entonces, si comprendemos esto, estamos entendiendo que el español se hace hoy en América. Y esta es una verdad que tenemos que convencernos primero nosotros mismos, porque no muchas veces, o muchas veces no estamos convencidos de que esto es así. Y creemos que todavía el español se fragua en Madrid, y esto no supone ningún irrespeto hacia Madrid, al contrario, ¿verdad? Supone entender que el panhispanismo ha hecho que entendamos que los núcleos donde se gestiona la lengua son muchos, son diversos. Hay un policentrismo que también es un concepto en el que insistimos mucho, donde ya no es Madrid, o ya no es Bogotá, o Ciudad de México, o Buenos Aires. No, el español se gestiona hoy, se hace crecer, se desarrolla en muchos centros lingüísticos, en muchos lugares de la lengua. Y está claro, y este diccionario confirma rotundamente, que Lima y Perú, por supuesto, es uno de esos centros. No quisiera, digamos, alargar mucho más mi intervención, y tampoco quisiera entrar en pormenores técnicos, porque creo que eso no es lo que toca para este momento. Lo que quisiera es, en primer lugar, felicitarlos por este precioso regalo que hacen a la lengua española. No solamente que hacen al Perú, que ya sería suficiente regalo, sino que hacen a la lengua española. Y para mí resulta muy hermoso y muy significativo que hoy, cuando la Academia Peruana celebra esta fecha de su 135 aniversario, lo haga presentando un diccionario, lo haga presentando el diccionario del Perú, donde están las voces del Perú, donde está el retrato lingüístico de ese magnífico país del que ustedes son custodios lingüísticos y custodios culturales y literarios. Bueno, yo quiero terminar pues de nuevo agradeciendo este honor que me han dado mi querido amigo Marco en primer lugar, y después todo el resto de los académicos de esta honorable Academia Peruana de la Lengua. Muchísimas gracias. Agradecemos al académico Francisco Javier Pérez por las importantes reflexiones expuestas. La última intervención estará a cargo del académico Julio Calvo Pérez, quien desarrollará una presentación acerca del Diccionario de Peruanismos DiPerú, versión en línea. Julio Calvo es miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua desde 2007. Por estas fechas presentó el proyecto DiPerú, Diccionario de Peruanismos, cuya primera edición se realizó en 2016. Como lingüista ha realizado su investigación sobre lingüística teórica y aplicada, pragmática, gramática, historia de la lingüística, semántica y traducción. En cuanto a su labor lexicográfica, ha publicado el nuevo diccionario español-quechua, quechua-español, en 2009, en 5 volúmenes, elaborado con una metodología constructivista. Una segunda edición del mismo acaba de ser presentada también en el seno de la APL, con la Universidad Ricardo Palma, en la que fue nombrado profesor honoris causa. Ha publicado el primer diccionario etimológico del castellano peruano. Un año después vio la luz el diccionario contrastivo español peninsular, castellano peruano, denominado Terco, 2015. En España publicó en 2009
en la AECID un estudio en profundidad sobre un lexicón cusqueño del Tercer Concilio Limense de 1586. Con Enrique Urbano ha publicado una edición crítica del lexicón de Domingo de Santo Tomás en 2013. Suya es también una historia de la lexicografía peruana en 2018. Estimado, tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes desde España. Muy buenos días a todos ustedes latinoamericanos, hermanos en conjunto. Les diré que desde mi nombramiento como académico correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua, opté decididamente por colaborar con la institución, como ha sido mi norma en todas aquellas a las que he pertenecido. Creo que los académicos debemos estar al servicio de las academias y no al revés. Y en este sentido, aparte de agradecer a mis antecesores sus palabras respecto a DiPerú y especialmente al doctor Francisco Javier Pérez por su magnánimo análisis de DiPerú, ¿verdad? Debo decir que la labor académica de ustedes que me han precedido en el uso de la palabra se reconoce también como ejemplar en ese mismo sentido del servicio a las academias. Pues bien, el nombramiento antedicho se produjo en 2007. Y ese mismo año, en el discurso al que fui invitado por esta querida institución, insinué ya un proyecto lexicográfico sobre la lengua española en Perú. Aquel discurso tenía el título de Las palabras encantadas, reflexiones sobre un diccionario de peruanismos que publicó el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua en su número 44. Ese guante, digamos, que yo lancé fue prestamente recogido por el ilustre señor presidente de la institución, el doctor Marco Martos, y ahí inmediatamente nos embarcamos en esta apasionante y a la vez, todo hay que decirlo, estresante aventura lexicográfica. Desde la fecha del comienzo de recopilación de la obra, publiqué además diversos artículos con los que orientar al equipo formado en la compleja labor del diccionario. De mi diccionario anterior, el nuevo diccionario español quechua español, aporté ya de entrada 7.500 posibles peruanismos para que fueran analizados por el grupo formado, como he dicho, y nos pusimos a trabajar con firmeza en el proyecto. Bueno, sería tedioso enumerar los sucesivos pasos por los que discurrió la obra. Lo primero que hice, y esto sí es relevante, es un diseño de planta, un proyecto que pudiera servirnos de orientación permanente para la obra. Digamos que esto es absolutamente necesario siempre, pero también hay que decir que en el Perú no siempre una obra lexicográfica venía precedida de una planta, ni a veces tampoco seguida de ella. Luego, tras unos meses de trabajo, se procedió a revisar algunos asuntos de la planta en colaboración con los profesores del equipo y todo bajo una serie de acuerdos estrictamente democráticos de su uso. De ahí que, digamos de entrada, que estamos ante un diccionario democrático, tanto en sus posibles aciertos como en sus seguros errores. Bueno, de ahí devino la planta actual que acompaña la obra, como les mostraré después. Mi dirección técnica desde España, a excepción del mes y medio anual
con que el equipo contaba con mi presencia en Lima fue delicada y azarosa. Pero por fin la obra vio la luz 9 años después, habiendo sido el último año y medio especialmente delicado, porque había quedado ya disuelto el equipo de hasta 50 personas con que contó la academia, muchas de ellas alumnos recién egresados de filología, aunque también varios profesores de ambos sexos. Y además, esa labor se vio todavía más entorpecida por la falta de fondos destinados a esa labor de conclusión del diccionario. Esto viene a resultas de que yo mismo debía hacerme cargo no solo de la coordinación de la obra, como había hecho hasta entonces, sino también de la puesta a punto de aquellos artículos con los que al final se pudo contar y que respondían a veces a una excesiva pluralidad y diversidad de voces, con lo cual armonizar todo eso fue muy difícil y sin duda persistieron todavía bastantes errores en esa primera edición en papel a la que ha aludido el doctor Francisco Javier Pérez. Pero en fin, la experiencia valió la pena. Hoy, tras varios meses de revisión exhaustiva del diccionario en papel, se han corregido muchos de los errores anteriores a los que he aludido. Se ha dado uniformidad al conjunto. Se han revisado los ejemplos de uso, aunque no se haya podido añadir las fuentes de su procedencia, que no son inventadas, por cierto, en ningún caso. Se ha completado también con algunos artículos o conjuntos léxicos incompletos, etc. El diccionario se concibió, como puede leerse en la planta que lo acompaña, como una obra de carácter ecológico, en que no hubiera discriminación de raza, cultura, extracción geográfica, sexo, creencias, etc., y en que predominaran una serie de principios éticos insoslayables. Entre ellos el del significado exacto de las palabras y sus acepciones, claro está. Como en toda obra de este tipo que se precie, no se han dejado de lado entradas discutibles, porque los usos las avalan, aunque se ha recurrido a rotularlas de algún modo especial, a veces con la abreviatura veg, vejatorio como mongo, vulgar como nabo, hipervulgar como jijuna, etcétera, según sus registros, cuando implican, claro, insulto, racismo, desigualdad de género, diferencia de cultura o religión, etc. Y el impacto social correspondiente, claro, para que cada usuario sepa a qué atenerse con esas restricciones. Todo ello se encuentra explicado tanto en el manejo del diccionario como en la planta misma, que también aparece al final de la obra. Bien, y sobre todo, este diccionario de Perú se ha dejado dispuesto para que sea ampliado en el futuro. Claro, mejorado en las definiciones, complementado con nuevos registros regionales, etc. La labor de un diccionario siempre es una labor en curso, una labor siempre interminable, me parece. Y esto le sucede tanto a Perú como cualquier otro diccionario. En este sentido, mi recomendación es que no se abandone la obra en este punto, sino que se prosiga con la labor mediante la participación de lexicógrafos de los distintos lugares del Perú, que se abran unas antenas léxicas con las que documentar desde el principio el nacimiento y el discurrir de nuevas palabras o locuciones, y que se vaya abriendo el campo a subamericanismos léxicos que también nos conciernen,
a americanismos en general y al léxico holístico al fin y al cabo del Perú, hasta que pueda hablarse directamente, en fin, del diccionario del español del Perú, algo que no está reñido, todo lo contrario, es como un conjunto mayor en el que se insertaría luego particularmente cualquier diccionario de peruanismos o de cualquiera de los países que escriban el suyo o de las regiones correspondientes que tengan el correspondiente abarque lexicográfico. Bien, dicho sea por adyacencia, en 2010 ya publiqué en la revista Lingüística un artículo titulado sobre el concepto de peruanismo y su extensión práctica. En él abogaba por tomarse en sentido amplio el concepto de peruanismo, de la palabra peruanismo y de lo que significa, porque no concuerdan los usos con las fronteras. Ya saben ustedes lo de las isoglosas y la cartografía lingüística. Lo que pasa, pues aquí lo tenemos, pero no por eso hay que dejar de lado palabras regionales internas de un país, como externas también a sus fronteras, sobre todo cuando muchas de esas también son frecuentes en el país correspondiente, en este caso en el Perú. Ello nos lleva a ser cada vez más universales, más abiertos, y precisamente ahora podemos serlo en el seno de la SALE, y a reconocer los nexos léxicos fraternos con los países de nuestro entorno, y en último término, como digo, con la amplia cobertura de las instituciones que nos permiten avanzar en esa dirección. En fin, no es cuestión de que yo me entretenga demasiado en todas estas cuestiones de la realización del diccionario. Pero sí que antes de terminar, quisiera ofrecer, con la ayuda de Eric Rueda, que nos ha ayudado mucho en este tiempo, ¿verdad?, una breve demostración de la facilidad de consulta de DiPerú, para que nos haga presente la plataforma en la pantalla y que una vez que abra esta plataforma nos pueda ubicar, si es posible, en la entrada Recutecu. Recutecu, ¿no? Qué palabra tan extraña acabada en U. No son tantas las que tienen esa terminación. No obstante, en la discusión con el grupo de trabajo de las 50 personas aproximadamente que les he comentado, se observó que quizá era mejor remitir el uso a Recuteco, entre otras cosas porque, como veremos ahora después, la doctora Marta Hildebrand, una gran autoridad en lexicografía en nuestro país, como todo el mundo sabe, pues recurría más bien a esta otra variante. Fíjense ustedes en Recutecu, si ponemos el cursor sobre la M, pues no aparece nada, pero sí aparece. Ahora ya sustantivo masculino. Son muchas las abreviaturas con las que contamos, pero todas ellas aparecen inmediatamente reflejadas como totalidad de significado cuando estamos haciendo la consulta. Igualmente ocurre sobre la V o la B chica, ¿verdad?, del BAC. Y ahora vamos a pulsar en la palabra de color azul en Recuteco para que de ahí nos remita directamente a la palabra que vamos a definir, que hemos tratado en profundidad y que en este caso consta de ¿cuántas? 5, 6, 7 acepciones. La primera es muy particular. Bueno, vemos que la M de masculino, no hace falta volver a ello. Gracia particular de los peruanos.
la cual se atribuyen a sí mismos, especialmente en la preparación de comidas y bebidas, en el baile y en diferentes costumbres. Así que, ya ven, los peruanos tienen, yo voy a decir también tenemos porque me siento peruano, ¿verdad? Nuestros recutecos, como tienen los propios diccionarios. Debajo pues tienen ustedes un ejemplo de uso, ¿eh? Cuando a mí me vaya un poquito mejor y tenga más oportunidades de ayudar a mi país, lo voy a hacer desde el escenario cultural básicamente. Y he pensado mucho en lanzar una canción con el sentir del verdadero recuteco peruano. Este es el ejemplo. Bueno, pues así se suceden las distintas acepciones acompañadas de su ejemplo, cosa que en la edición en papel no sucede y hay que ir luego a buscar el numerito de orden para localizar el ejemplo que corresponda con la acepción. Por lo tanto, esta es una de las mejoras que se han introducido sobre la edición en papel, aparte de las correcciones que se han hecho. Bueno, la segunda acepción dice parafernalia, conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias y de objetos que en ellos se emplean. Es decir, todo lo que tiene una cierta complejidad y por lo tanto puede estar sometido a un cierto caos, a una solución un poco incierta y difícilmente describible, pues ahí lo tienen ustedes en la palabra recuteco. Y como tiene todo en esta vida su recuteco, les voy a contar una breve anécdota. En la acepción 3, movimiento muy afectado de los hombros y caderas al andar, ponía al nadar en la edición de papel. Pido perdón por ello. Yo no había encontrado en la revisión en todos estos meses ese error que tenía anotado en alguna parte y se me había perdido. Y miren por dónde ayer, al entrar a la palabra para trabajar en ella, con el fin de esta presentación, me encuentro con aquello que no había encontrado antes, ¿no? Fantasmas, no ya virtuales solo. En fin, quiero decir que hemos hecho de nuevo una labor relativamente importante de reconstrucción, de facilitación en las definiciones para hacerlas más estéticas, más precisas, etcétera, en alguno de los casos. En la 4, esto me lo van a perdonar también, yo he introducido busilis, la palabra que emplearíamos en España, bueno, es muy culta, no sé cuánta gente la conocería, por ejemplo, entre nuestros jóvenes, y menos si no han leído a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? Bueno, como palabra relativa a cocina, si pulsan en la 5 sobre COC, pues aparece cocina. Los aliños culinarios también se les llama recuteco en el Perú. Y particularmente, acepción 6, los lugares típicos donde se sirven comidas y bebidas. Almorzamos chifa en un recuteco al que concurrimos con el chato y la mascota, o mejor conocido como guachimán de cuadra, alias Eri. Y finalmente, la acepción 7, ahora no puedo entretenerme el porqué del orden interno de las acepciones, se entiende ya, como dicho, sobre cosas no materiales, como si fuese, digamos, un uso figurado o más metafórico. Cualquier recoveco, laberinto, asunto que tiene complicaciones, intención solapada o razones ocultas, eso es el recuteco. Y doña Marta Hildebrand decía al respecto, dijo, pero aquí era previo, doña Marta Hildebrand va a decir a los congresistas, manchen bien la ley y no se chupen, tienen que agitar bien el recuteco. Será la salsa, ¿verdad?, del Congreso de los diputados en el Perú o de cualquier otro país, ya saben. Bueno, si seguimos un poquito más abajo, observarán, me da igual el orden, voy a ir de seguido. Hay un lugar donde dice haznos una sugerencia, aparte de que la obra pueda consultarse por Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Y
se puede hacer a partir de las redes también sugerencias y puede haber una interacción con los lectores, con los consultores de la obra, sin duda para mejorarla, para ampliarla, para añadir nuevas acepciones y para formar para el futuro una base de datos con los que poder ir avanzando en nuestra tarea. Tienen ustedes también ahí la posibilidad de ir a la palabra anterior. Bueno, aquí en este caso, si fuésemos a la palabra anterior, a ver, démosle por favor, a ver dónde iríamos, a recursero o recursera, bueno, que busca algún medio para subsistir o conseguir ingresos económicos. Y podríamos continuar, por favor, Eric, en ver palabra siguiente. También podemos, no en este caso recuteco, que es la que acabamos de ver, claro, sino la palabra siguiente, recutecu, y una más, por favor, la palabra reducidor, persona que comercia con objetos robados a sabiendas de que lo son. Y con el ejemplo correspondiente. Tienen ustedes también a la derecha un poco como un juego de la palabra, siempre es importante. Ya saben que las academias una vez al año pues, ¿no? buscan qué palabra, ¿no? por ahí es la más bonita y tal, y a veces salen palabras como Pátzcuaro, ¿verdad? Que ni siquiera son nombres comunes para llevarlos al diccionario, sino propio de la enciclopedia, pero bueno, al fin y al cabo, pues aquí también tenemos nuestro Di Perú del día, y cada vez que hacemos una consulta nos aparece, como aquí nos ha sucedido con la palabra abarrotes, y la posibilidad de ver el significado de estas palabras, sus acepciones, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, tenemos pichoguayo. ¿Qué significará pichoguayo? ¿Podríamos pulsar, por favor, en la palabra? Ahí tienen la M, sustantivo masculino, pop, popular. Debo hacer quizá una advertencia sobre popular. Hemos distinguido entre popular y vulgar. Palabras populares son las de uso muy común, pero que no implican necesariamente ese mal gusto que habríamos descubierto antes en algunos casos, y que aquí pues, nos sirven para saber que si no es el nombre principal o más usual de la palabra, como sería aquí en este caso, tienen el nombre científico un poco más abajo de ese árbol bajo de tronco liso con fisuras, la Siparuna guianensis, ¿verdad? Pues saber que no es su nombre científico, ni quizá el más usual, pero que es un nombre popular en la zona donde este árbol se cría, o se cultiva, o lo que suceda con él, y que tiene esa particularidad que dice el ejemplo, y que, bueno, pues no voy a estar leyendo cada ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo tienen ustedes. Bueno, más abajo tienen un listado de las distintas letras del alfabeto y la posibilidad de ir inmediatamente a cualquiera de ellas y descubrir ahí, digamos, el listado de, ¿no? La nomenclatura. Por ejemplo, pulsemos en una cualquiera, Eric, la que le parezca la ñ, pues la ñ, ¿no? Esta tiene menos entradas y ahí tienen ustedes, pues desde ñaca, ñaca, ñacto, ñaja, ñaja, ñajú, ñanga 1 y 2, porque cuando se trata de palabras que teniendo el mismo significante no tienen el mismo significado ni la misma etimología, claro, pues las hemos distinguido por su superíndice correspondiente. Bien, como ven, hemos conseguido una serie de mejoras sobre el diccionario y se ha, creemos, simplificado bastante la posibilidad de su consulta para todo el mundo, lo cual, claro, es un mérito indiscutible
de don Juan Carlos Quispe, nuestro actual informático. Ya ven ustedes, el señor Quispe, de rotundo apellido quechua, ¿verdad? Que es quien, por lo que decíamos, del cruce, ¿no? Y de la orientación transversal de nuestras lenguas peruanas. Y si nos situamos ya, finalmente, en los distintos rótulos que tiene el diccionario, pues nos encontramos en el inicio las palabras de introducción del señor presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Después aparece el equipo que formó inicialmente el conjunto del diccionario, ahora sí revisado también no solo por mí, sino por quien ejercía de vicedirectora técnica y secretaria técnica y por todos los demás para no errar en ningún nombre y no soslayar ninguno, ¿verdad? Pues ahí tienen a todos esos colaboradores y autores, en realidad, principalmente de la obra. Y aunque tienen ustedes la planta completa al final, antes hemos añadido un pequeño apartado de manejo de DiPerú, Eric, donde se señalan mínimamente algunas cositas breves para que no se pierda el usuario a las primeras de cambio. Aunque siempre, para más información, como ven, se remite a la planta que tiene ahí un nexo, ¿verdad?, para poder ir a ella directamente. Y finalmente tienen ustedes el contacto para poder dirigirse cualquier usuario, lo mismo que antes hemos visto en haga su intervención si así lo desea, haznos una sugerencia, de modo que se corresponde con la misma plantilla para que bien sobre una palabra determinada o sobre el conjunto en general o sobre aquello que le parezca al usuario, pues se pueda ir ampliando, mejorando esta interacción que redundará siempre en beneficio, claro, del propio diccionario. Bien, si ya podemos cerrar la plataforma, por favor, Eric, no es cuestión de que me alargue más en esta disertación, que quizá exige otros foros también y por supuesto también otros interlocutores para introducir a las personas en el uso del diccionario, en su ortografía y todo esto. Pero cabe sí señalar la satisfacción de la obra bien hecha o al menos bien intentada y de reivindicar este primer jalón de la Academia Peruana de la Lengua en su 135 aniversario en cuanto a lexicografía se refiere. Pues se ha conseguido tener una planta, a juicio de todos, digna, no solo mía, lo que supondría quizá una vanidad excesiva, hecha también en este caso en lo material por el experto académico y un contenido elaborado en un tiempo mínimo de los años que hemos señalado antes hasta que se publica en papel en 2016, de apenas 9 años, que es un tiempo mínimo, efectivamente, para lo que son los tiempos de los diccionarios. Y bien, ya termino. Quiero darles las gracias a todos ustedes. Me siento reconfortado de haber sido el director técnico de esta obra, de haber tenido a mi vera siempre la ayuda incondicional del señor presidente, doctor Marco Martos Carrera, y de la secretaria académica, doña Magali Rueda, de
ustedes con su intervención anterior, doctor Francisco Javier Pérez, por sus encomiables palabras y, en definitiva, no me quiero olvidar del entusiasta equipo que hizo posible Diperú. Muchas gracias. Agradecemos al académico Julio Calvo Pérez por su esclarecedora presentación. Asimismo, agradecemos a los académicos que han participado el día de hoy y al público por acompañarnos en esta fecha tan especial para la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias por sus comentarios a través de Facebook, a través de esta plataforma también. De esta manera damos por concluida la ceremonia celebrando el 135 aniversario de la Academia Peruana de la Lengua. Un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenos días. Un saludo.